Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y hoy vamos a hablar de la gran narrativa de la inseguridad desbordada de las ciudades. Y para eso pues tenemos nuestro titular, Andrés Páramo. ¿Qué más? ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto. Bien, qué alegría. Santiago Rivas. Hola, ¿cómo les va? Bien, pues aquí contentos porque además tenemos un invitado especial que es Daniel Valero. Él es periodista, actualmente es macroeditor de El Colombiano. Y pues, ¿qué es eso de macroeditor, Daniel? ¿Cómo estás? Gracias por venir a Presunto Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pues, ¿qué les cuento? Es que esa figura de macroeditor viene siendo en sí como la de un editor. Yo tengo a cargo un grupo de periodistas, incluyendo un editor precisamente, con quien estamos atentos a la información de país que se cubre desde El Colombiano, fuentes de política, fuentes de justicia, fuentes de nación, también la fuente internacional está a nuestro cargo y pues es el equipo que yo manejo. Pues nada, ¿no? Suena como raro, macroeditor, pero pues así lo bautizaron y pues nada, hay que gozárselo, es la figura, pero de hecho no le demos más vueltas, eso viene siendo un editor con el prefijo macro, pero es editor. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden entrar a nuestra página web que es www.presuntopodcast.com. En esa página pueden encontrar todos los episodios, pero como siempre es la invitación abierta a que se unan a nuestras comunidades. Ustedes pueden entrar a el servidor de Discord, que si no saben qué es Discord, es otra app de estas de chats que ya todos tienen instalados en su celular. Vayan, instálenla y vincúlense a la comunidad de Presunto porque allí ocurren conversaciones todos los días sobre buen periodismo, sobre narrativas y sobre todo sobre titulastres que pues acá los tratamos como de entender mucho mejor. Y además estamos estrenando un pequeño observatorio de periodismo y género. A quienes les encanta ese tema, pásense que las discusiones están buenísimas allí, entonces está la invitación a que se conecten a la comunidad y también si ustedes les gusta este proyecto y quieren que siga existiendo y se mantenga, también pueden volverse mecenas y participar en el grupo de Patreons, que pues son las personas que mes a mes hacen que este proyecto sea posible con sus aportes. Entonces ahí está, presuntopodcast.com. Bueno, dicen los medios que el sentimiento de inseguridad en las ciudades es más que una simple percepción. Y siento que como que este gran tema de qué tan segura es una ciudad, si se le salió de las manos a un alcalde, si se le salió de las manos a la policía, si ahora le pertenece a los delincuentes extranjeros, como les dicen ya en algunos medios. ¿Cómo se cubre esto? Porque creo que hace parte, o sea, la seguridad sigue siendo un tema de percepción a pesar de todo, porque las cifras y todo lo que lo rodea, pues son difíciles de medir. Entonces yo creo que eso es un reto para el periodismo contarlo, porque al final es un tema permanente que está siempre en las salas de redacciones. Incluso en pues secciones específicas de personas que persiguen el crimen como parte de la noticia. ¿Cómo ven ustedes este tema como fuente? O sea, cómo uno lo trata y como que busca con esta narrativa y con estas historias en torno a la seguridad, la inseguridad y la percepción que tienen los ciudadanos allí, que es lo primero que se les viene a la mente. A mí lo primero que se me viene a la cabeza es algo que para mí es una dinámica recurrente en los noticieros y son las formas de atraco, la nueva modalidad de atraco. Como que cada tanto aparece en el noticiero la nueva, perdón que me autocite porque esto lo puse yo en mi libro, pero es que para mí eso de verdad es de las cosas más impresionantes, simplemente porque solamente esa sección de videos de cámaras de seguridad y de videos de YouTube que ponen en los noticieros le crispa los nervios a la gente todo el tiempo. Es la nueva modalidad de robo en supermercados, con bolsas especiales que no pueden ser detectadas por los sistemas de seguridad. Bajo un nuevo modus operandi, ladrones operan en Bogotá. Una temible jauría de motos atacó nuevamente habitantes de la capital antioqueña porque la policía descubrió un nuevo método para atracar en Medellín. Para no despertar sospechas, las bandas utilizan ahora en la localidad Quinta. Hombre, en video quedó registrado cómo los delincuentes están instrumentalizando a los niños para realizar estos hurtos en el comercio de la localidad. Además, los vecinos... Creo que la gran contribución que los medios han hecho
y sobre todo los noticieros, y sobre todo los noticieros del mediodía, que son estos bodrios de 3 horas que ponen al mediodía para que la gente la acompañe, no, que prenden y que lo dejan como sonido de defecto en el corriente, no, por defecto, programación por default en todos los restaurantes. Es una locura porque tiene un punto en donde llegan como... Y aquí les traemos en exclusiva la nueva modalidad de atraco que ha sido señalada por la Policía Metropolitana de Bogotá. Advertimos que las siguientes imágenes pueden tener contenidos fuertes. Entonces empiezan a mostrar las imágenes de seguridad parpadeando. Entonces se ve como pixelado, borroso, horrible. Es como... En este momento vemos como el atracador, uno de los miembros de la banda, identifica a su víctima. La señala con un pincel untado de maicena. A lo cual una moto con un parrillero, no, con 2 parrilleros, uno de los cuales se encuentra en los hombros del primer parrillero, aparece en escena. En este momento da un salto mortal, arrebata su cartera a la víctima indefensa, que no sabe qué hacer. Y el parrillero, que estaba en un comienzo con el otro en los hombros, le pega una puñalada. Aquí huyen los atracadores y la víctima se desangra hasta morir. Esta imagen se ha repetido en el sector de Kennedy durante las últimas 3 semanas. Entonces uno siempre está viendo los casos de esas personas y nadie tiene la oportunidad de hacer un conteo de cuántas veces ha ocurrido esto, pero eso es la nueva modalidad. Y eso era un tema recurrente y sigue siendo un tema recurrente, como si vio la nueva modalidad de atraco, ¿no? Entonces en una época era la gente que le botaba vómito o vómito falso o lo que sea encima y uno decía, pero qué putas, y ahí le robaban la billetera. Otro era los que le hacían zancadilla, entonces uno se caía y alguien iba a ayudarlo y le quitaba la billetera y el celular. La otra era que una persona llegaba a venderle uno la revista Atalaya y otra persona llegaba a amenazarlo con una pistola y uno no sabía La de si las el FARC, falso... yo no sé si esa fue famosa, la de las FARC era bien famosa. Exacto, están las extorsiones telefónicas, está o sea, no, en moto hay 700.000, la de las personas que entran y hacen redadas en sitios, entonces para una moto entra un tipo con una pistola y todo el mundo entrega el celular, lo meten en un bulto y salen corriendo, ¿no? O solamente se robaron las baterías de litio. Entonces, o sea, sea lo que sea, siempre existe una nueva modalidad de atraco y cada vez que yo pienso en seguridad, pienso en eso y en todas las veces que yo he oído la misma rutina, como las cifras de seguridad están absolutamente disparadas. A lo que el alcalde responde o la alcaldesa responde, es una cuestión de percepción, las cifras están exactamente igual. Y los medios le responden, no, señor alcalde / alcaldesa, no es un asunto de percepción. Entonces, esta conversación yo se la vi tener a Samuel Moreno, se la vi tener a Lucho Garzón, se la vi tener a Petro, se la vi tener a Peñalosa, se la estoy viendo tener a Claudia López y estoy seguro de que Durán Duzán en algún momento la tuvo, estoy seguro de que Jaime Castro también, no me acuerdo, simplemente es la recurrencia del tema lo que a mí me llama la atención. ¿Cómo lo ves tú, Daniel? ¿Cómo lo ves en la redacción del Colombiano cuando se trata ese tema? Sí, es que saben que yo con el papel de los periodistas en este tema, en estos temas, yo soy un poco más crítico. Es que desde hace mucho tiempo me da vueltas en la cabeza el hecho de para qué estudiamos, ¿no? Esa vieja frase de creo todas las carreras profesionales, de para qué estudiaste 5 o 6 años, lo que dure tu carrera. Entonces uno se pregunta, ¿estudiaste 5 años para ir a recoger videos a la policía? ¿Estudiaste 5 años para pedir un audio a las autoridades, a la fuerza pública y después para presentarlo como primicia o como exclusivo solo porque te lo filtraron? Yo creo que uno tiene que ser más crítico con los periodistas e incluso yo a mi equipo siempre le pido mucho que vayamos más allá. O sea, si vamos a hacer una nota de seguridad por algo que terminó filtrado, pues bueno, miremos más a fondo, démosle otra vuelta, seguro que habrá más cosas, no sé. Es que eso me recuerda en los años 80 o 90 cuando no existía WeTransfer y los BTR de la época se recogían era en moto o en un carro. La primicia la tenía el que primero, pues el carro que más rápido andara. De hecho, recuerdo que hace poco Daniel Coronel publicaba una columna recordando cuando tuvieron las imágenes exclusivas del asesinato a Luis Carlos Galán en Soacha y él contaba cómo el video de ese camarógrafo que era del noticiero de él y también colaboraba en la campaña de Galán, pues llegó precisamente en eso que les digo, ¿no? Como en un carro.
Pero bueno, volviendo al tema, sí me parece que esos noticieros que uno vea a la edición de la mañana, la tarde y la noche, siempre repiten como, exclusivo, conocimos las imágenes de algo y pum, cuando uno se da cuenta, pues es el video filtrado de una cámara de seguridad. Y yo no digo que esté tampoco del todo mal, pues finalmente si lo ven es porque hay público, ¿no? Pero yo creo que uno sí puede exigirse más como periodista y puede exigirle más a sus periodistas y puede exigirse también uno mismo como reportero, pues para no caer en esa volverse como, ¿qué vendría siendo eso? Como una caja de resonancia, como un amplificador de algo, donde pues ya te dan play y automáticamente publicas tal cosa. Y eso pasa, por ejemplo, en esas generaciones de periodistas que se alimentan mucho de la información de redes, que no está mal, y ojo porque estoy hablando de los periodistas, no de las audiencias, que al alimentarse esa información de redes como que solo se quedan ahí, ¿no? Entonces uno dice, pues hermano, si ves el trino, pues haz el ejercicio y llama al político, a la persona, habla, pregúntale más cosas, yo qué sé, mira 2 trinos y después de eso ya ahí sí le hablas. Mejor dicho, ser madre, más proactivos, ¿me entiendo? Es que, pucha, es complejo en un país tan informativamente diverso como es Colombia, nosotros nos quedemos solo con la filtración estrambótica que genera un rating, y rating no reduzco el término solo para los colegas de televisión, sino para todos los medios en general, y también me hago mucho esa crítica, o sea, madre, vamos un paso más allá, ¿no? O sea, diferenciémonos, en eso sí creo mucho que nos hace falta, y pues es que la seguridad, por supuesto, es un tema de percepción y habrá factores más que importan, impactan más, pero pana, uno como periodista, pues, madre, esfuércese, parce, porque pues ni la profesión es sencilla, ni la carrera es sencilla, como para venir uno y yo no sé cuál sea el adjetivo, si por pereza o por orden o por qué, termine reduciéndolo pues, a reproducir videos ajenos, ¿no? Esto de la seguridad sí refleja obviamente el poderío impresionante que tienen los medios en sentar la agenda pública y que lo siguen teniendo como en una escala masiva, es decir, como que es posible que nosotros a veces en el presunto omitamos ese aspecto, pero claramente los medios de comunicación siguen teniendo un poderío impresionante sobre lo que la gente se forma como opinión pública, y eso eso de la seguridad como... Uy, ojo, está pasando esto con la seguridad y démosle entonces a los videitos y démosle entonces al cubrimiento superficial, genera a la vez un interés muy grande porque estos son cosas que la gente quiere ver, o sea, la gente quiere ver y la gente quiere preocuparse, y yo no sé si a ustedes les ha pasado tener conversaciones sobre esto con gente que se preocupa por ustedes, ¿no? Es decir, como gente que, yo qué sé, sus familiares o tal, pues por lo menos a mí ya me lo están diciendo, como, pero ojo que la inseguridad está, entonces a mí me parece impactante, pues primero ver eso, porque la gente sí se fija en eso y está preocupada genuinamente por el problema de seguridad que los medios están retratando y que pues muy probablemente existe en las calles. Lo segundo que yo veo en esto es que eso sirve como un círculo vicioso para generar una agenda noticiosa a partir de ahí, ¿no? Entonces, es decir, lo superficial se vuelve la preocupación de la gente. Entonces, hagámosle un refuerzo a esto, porque la gente está interesada en este tema, con cubrimiento sobre esto diario y permanente, y hagamos esto como una parte de la agenda. Entonces, cuando lo vuelven una parte de la agenda, se vuelve un poco una cosa de... Cuando ya no es netamente superficial de esta nota de atracaron a Claudia Bahamón y entonces si le pasa a Claudia Bahamón te va a pasar a ti los videos de seguridad. Cuando no es eso, entonces entran como en una cosa de hagamos un cubrimiento sobre las respuestas que se están dando estatalmente hacia el fenómeno. Es decir, tantos efectivos de policía se han dado. Esta es la nueva estrategia para atacar los atracos en tal zona, en tal bahía, en no sé dónde, en Cartagena o en Medellín o en Bogotá. Esto es lo que dice la alcaldesa Claudia López sobre el tema. Y esto es lo que volvió a decir sobre el tema Claudia López. Y esto es lo que, o sea, es decir, se vuelve una cosa muy de marica. La gente está subiendo el rating con esto, mantengámoslo ahí. Yo no sé, digamos, si esa sea la intención original, pero pues así, digamos que las notas que funcionan, pues funcionan. Y pues le dan a eso despliegue. Y una cosita más que me parece, y es que eso se empieza a volver también un tema de política. Es decir, esto es un tema como punitivista, esto es un tema de respuesta del orden público, y de repente se empieza a volver un tema político, como todo.
el tema de la inseguridad luego empieza a estar cargada como de adjetivos, y los adjetivos cuando pues nos explican pues son decisiones editoriales, ¿no? Yo no puedo decir simplemente una ciudad es muy bonita, sino, no sé, tiene servicios públicos, tiene parques, tiene etcétera, pero cuando se habla como de la inseguridad es como está desbordada. ¿Eso qué significa, digamos? O sea, ese adjetivo, ¿qué significa en términos de, pues como de cifras y de personas que han recibido ataques? Otro punto de otro reportaje que dicen como, la ciudad está azotada por la violencia. Eso que, o sea, cuando uno lo pone sin entrecomillados, sin citar a alguien, sin pensarlo como en términos de la construcción de los reportajes, ¿qué significa? ¿Qué significa estar azotados por la violencia? Si simplemente lo dices, pues obviamente aportas esa percepción de lo que está diciendo Páramo, como una imagen de una ciudad azotada por la violencia. Ahí es algo que me parece que a veces es muy difícil de comprender y que cae en el terreno de la opinión muy rápido, porque como es tan difícil de medir, pues al mismo tiempo como que es difícil también de decir hasta dónde en hechos puedo probar que estamos azotados por la violencia. O sea, como eso qué significa, ¿no? Santi. Retomando el punto de Páramo, todo es político, pero el asunto de la seguridad tiene un elemento de caos adicional, porque se trata de lo que en inglés se llamaría, y perdónenme este momento la W, una wild card, es decir, es un elemento de caos, ¿no? La impredictibilidad de la agenda de seguridad hace que nadie la pueda soltar, porque no, en un momento hace parte de la agenda de los políticos de derecha, ¿no? La ciudad está absolutamente insegura, claro, está pintada, ¿no? Los gobiernos de izquierda, y en Colombia la izquierda va de Santos a la izquierda, o sea, desde Santos. Y es como, claro, desde que la izquierda está gobernando, entonces la inseguridad está absolutamente desatada, pero por otro lado, a una alcaldesa que desde esa perspectiva sería de izquierda, que obviamente no lo es, como es Claudia López, le ha servido para mover sus propias agendas a partir de sus comentarios xenofóbicos. Es decir, la seguridad también le sirve a ella como una carta política. Que nos ayude a combatir las estructuras criminales de población migrante que desafortunadamente está siendo un factor de inseguridad en nuestra ciudad. Estructuras criminales migrantes que además, como desafortunadamente... Yo no quiero estigmatizar ni más faltaba a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadritos. Y en eso aquí hablaba con Luis Ernesto, tenemos que volver a traer a migración. Tantos desafíos. Y sin duda, lo quiero decir con el mayor respeto y con el llamado también a que eso no genere ningún acto de xenofobia. Por supuesto, la inmensa mayoría de los migrantes son gente humilde, huyendo de una dictadura. Pero los hechos son tosudos y los hechos demuestran que una minoría de migrantes venezolanos profundamente violentos que matan para robar, que matan por una requisa, como pasó en este caso, son un factor de inseguridad enorme en nuestra ciudad y que Bogotá y Colombia... El uribismo está diciendo que la Medellín de Daniel Quintero está absolutamente llevada del putas por la seguridad, y al mismo tiempo esa agenda de la seguridad que en algún momento le endilgaron también a Federico Gutiérrez sirvió para que Federico diseñara todo su plan de alcaldía para estar montado en moto y helicóptero, ¿no? Entonces su vida en moto y helicóptero, trabajando por la ciudad y saludando gente, persiguiendo atracadores y haciendo cosas que no tendría, perdón, esa es mi opinión, pero no tendría por qué hacer un alcalde de una ciudad, irse a perseguir maleantes en una moto como si fuera, ¿no?, el alcalde Batman. Obvio, sí, uno para qué más es alcalde de Santiago. El helicóptero de Fico, eso era una frase, el helicóptero de Fico. El helicóptero de Fico. Hola, ¿cómo estás? Aquí trabajando por la ciudad. Es como, decir, le faltaría I'm Fico. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás, chupapías? Yo quería que lo hiciera, yo quería que se lo hizo, por fin. Además con voz de Batman, porque cada persona que tenga una ronquera debería decir eso. Pero bueno, el caso es que por eso es que los políticos dejan que los medios utilicen como se les dé la gana y que sus opositores utilicen como se les dé la gana la agenda de la seguridad, porque es que de verdad, o sea, es que ahí es imposible, porque es que a mi abuela la atracaron, ¿cómo me van a decir que la ciudad no está segura o insegura? Entonces yo he visto muchas veces a los policías salir a decir las cifras de seguridad están absolutamente igual que las del año pasado, ¿no? Entonces el 2020 decían
se han reducido lo que tiene que ver con asesinato y hurto en la calle, porque pues no hay hurto en la calle, pero en cambio el hurto de bicicleta está desatado. Y eso ya era una agenda, como hurto de bicicletas desatado. La portada de Semana, sin ir más lejos, es el clamor. Cada vez se parece más a Vicky la revista. Entonces, Bogotá está cercada por la delincuencia. Claudia, haga algo, ¿no? En signos de admiración. Y esa es la portada, es decir, la agenda política empieza. Entonces hay gente que es suspicaz, yo no me atrevería a afirmarlo, no tengo pruebas de ello, que cada vez que se acerca un año electoral la inseguridad ciudadana se desata. Si alguien tiene pruebas de ello, o sea, si alguien tiene una medida de cifras reales o si alguien tiene una medida de cifras de noticias, que muchas veces ni siquiera son los casos, sino lo mucho que se reportan, y la cercanía de años electorales, me gustaría verlo porque es un discurso muy recurrente, al menos en lo que yo veo en Twitter, y pasa a derecha e izquierda. Entonces pues es interesante porque termina siendo una parte de la agenda política que todo el mundo quiere manejar, pero que nadie tiene el control de eso. La seguridad siempre ha sido un tema que pone al presidente o al alcalde de turno, siempre. Entonces ustedes hacen un poco de memoria política, que sí nos hace mucha falta en Colombia, y ustedes se ponen a fijar, o fíjense más bien, cuando estaba Virgilio Barco e hizo todo este tema de concretar el M-19, el tema después era, ahora tenemos que darnos seguridad urbana, y ahí empezó el discurso de seguridad urbana. Entonces llega y pasamos a un tema de el liberalismo de Gaviria y abrirnos y economía y tal, y después vuelve el 94 y comienza la guerrilla, nos tiene azotados, seguridad, necesitamos buscar un nuevo camino de diálogo para poderla acabar. ¡Pum! Llegó un elefante a la presidencia de la República. Después de eso sigue otra vez el estamos dialogando, buscando espacios, pero entonces llegaron los paramilitares. Boom, el discurso de Andrés Pastrana, podemos acabar con la guerrilla si damos un espacio para que puedan negociar. Y así, cuando el caso más reciente es, acuérdense que hablando de Antioquia, el expresidente Uribe, ¿cuánto marcaba en las encuestas en el año 2001? No alcanzaba a tener 2 dígitos y se volvió presidente en una sola vuelta, hablando durísimo contra el Caguán, en contra del Caguán y de los paramilitares, que ustedes saben en qué terminó todo ese rollo. Pero en eso también creo yo que como ciudadanos y como audiencias de medios tenemos mucho de responsabilidad, ¿no? O sea, tú hoy en día puedes elegir qué ves, qué oyes, qué eliges, a qué le pones atención. Y también es que en esas épocas que les estoy hablando de antes, los medios yo creo que sí dábamos o manejábamos más la opinión. Hoy en día, fíjense que ¿qué tipo de inseguridad estamos viendo? La que se visibiliza a través de un teléfono celular que antes no teníamos. Yo no sé, aquí en Medellín le escuchaba el ejemplo a alguien muy cercano, porque estamos hablando de inseguridad, porque robaron en El Paulado, porque robaron en Manila. Parce, baja unas cuadras más y vas a un barrio donde eso está pasando hace un montón de tiempo. No justifico que eso esté bien o esté mal. Simplemente estoy diciendo que tiene un mayor grado de visibilidad, que no sé si necesariamente sea responsabilidad de los medios o no. ¿Que lo explotan? Sí. ¿Que lo explotamos? Obvio. Pero también siento que hay una corresponsabilidad que a veces no miramos, que no necesariamente tenemos que cargarle al otro, pero donde sí, en un punto más allá de lo que ejerzamos como profesión, sí tiene muchísimo que ver de uno como ciudadano. Yo siento que una cosa, Santi, que no es solamente como subir a personas al poder, como medio de las campañas, como esto, sino también bajarlas. O sea, yo también siento como que es una campaña cuando un alcalde le estamos haciendo control político, como le quedó grande la ciudad, como la caída estrepitosa de popularidad de Claudia López se debe también a que no pudo con esto, a Daniel Quintero también. O sea, como que uno empieza a ver que la seguridad funciona de ambos lados, tanto para hacer la campaña como para decir no fuiste capaz con tu campaña. O sea, como Horacio Serpa iba a ser el presidente. Ajá. Hasta que Uribe se montó en el discurso de tenemos que poner la seguridad y lo tumbó en primera vuelta. Claro, pues es que él convirtió el asunto de las FARC en una narrativa muy distinta, la narrativa de la delincuencia organizada, o sea, el crimen organizado. Con respecto a eso que dice Daniel,
dos cosas. Lo primero es que los medios sí siguen poniendo la agenda de opinión. Es decir, yo lo pienso como... En Estados Unidos y acá pasa en espejo. Fox es un agente político, o sea, Fox News es como un militante más del Partido Republicano. Y a fuerza de decir estupideces, los comentaristas políticos, desde los de centro hasta los más progresistas, están constantemente respondiéndole cosas a Tucker Carlson. Y eso no está necesariamente mal, creo que lo llevamos haciendo tanto tiempo, no todo el mundo está con el discurso desde hace, ¿qué? 1 año, 2 años, de, no, cancelado semana. Es que ese pasquín horrible se acabó y no vamos ni a mencionar su nombre, entonces el hebdomadario, o sea, como la gente ya no sabe qué más hacer para cancelar semana, pero son los mismos 3 huevones en Twitter que no se dan cuenta de que semana igual hace parte de la agenda, es decir, semana está poniendo agenda, así sea por decir estupideces, así sea por abusar de los signos de admiración, sea por lo que sea, la gente le está respondiendo porque se sabe que hace parte de la agenda y del discurso y de la discusión política, entonces eso va a seguir pasando, o sea, sigue pasando en la medida en que cada vez que queremos cancelar algo es porque efectivamente nos importa un montón. Es decir, hay que hacerle el evento de cancelación, no se deja simplemente perder ahí. Lo segundo es que el discurso de la seguridad sí está inscrito también en un discurso de nuestro sistema de clases y castas. Los crímenes cometidos por los ricos tienen historia, son dramas, se tratan de manera individual. Los atracadores en las calles son anónimos, son masas, ¿no? Podrían ser de verdad ratas gigantes con cuchillos, porque nadie sabe quiénes son, nadie conoce sus nombres, tienen que hacer algo demasiado grande para que medio se les diga por su nombre, y solamente se cuenta la historia de los atracos cuando empiezan a tocar a la clase media acomodada y a los ricos, literalmente, es decir... Cuando existe una historia para contar, ¿no? Como increíble, ¿no? Había titulares con lo de Claudia Bamón que decían como, ¿cómo estará insegura Bogotá? Que hasta Claudia Bamón la atracaron, ¿no? Entonces, esa medida de las cosas sí tiene una circunscripción de clase. Y tengo una joya, por ejemplo. En Gaira, en la vía Santa Marta-Barranquilla, hubo para hablar como periodista, un siniestro en donde un señor Vives cogió su carro borracho. Una tragedia enluta a 6 familias en Santa Marta luego que 6 jóvenes murieran en la vía Gaira-Santa Marta. Según la policía, un conductor borracho se los llevó por delante en un punto en donde a pocos metros hay un puente peatonal. Winton de Farías, ¿dónde está el conductor del vehículo? Y de inmediato empezó todo un cuento para lavarle la cara a este señor. Lo pusieron en una foto en un hospital con todo, ¿no? Tenía venoclisis de suero y tanque de oxígeno y vacuna COVID y una biblia y una venda y unas curitas. O sea, le pusieron todo como para que se viera que es que de verdad está enfermo. Les faltó una perra de agua caliente. Y digamos en Hoy, Diario del Magdalena, del lunes 20 de septiembre de 2021, la portada del diario tiene como titular, como primer titular: hasta nuevo examen de medicina legal, Vives seguirá en clínica psiquiátrica. La defensa apeló la decisión de la jueza y buscará evitar la medida de aseguramiento en centro carcelario. Además, pidió una nueva evaluación de medicina legal. Y sale él con su nombre en un pie de foto: Enrique Vives Caballero, el empresario samario, indicado de atropellar a 7 jóvenes en el sector de Gaira el pasado 13 de septiembre, de los cuales 6 fallecieron, recibió con tristeza la decisión, según lo dejaron conocer algunos allegados. Al lado, fiscal celebra decisión de la jueza. Y abajo... ¿En serio dice celebró con tristeza? Recibió con tristeza la decisión. ¿En serio dice recibió con tristeza? Sí, no, y abajo hay un cuadro, un recuadro, con las 6 fotos de los muertos, que lo trata como si fuera una noticia completamente aislada. Es decir, de verdad le están lavando la cara a este señor. Y dice: hoy, hace 8 días, un infierno se desató en Gaira luego del trágico siniestro en que un conductor borracho que se transportaba en una camioneta gris de placas MXL 186 sobre el kilómetro 80 de la troncal del Caribe, arrolló y mató a 5 mujeres y un hombre con edades entre 15 y 19 años. Además, dejó en grave estado a un menor de edad. Nunca le ponen el nombre, nunca dicen quién es, nunca pasa. O sea, es tanto la fascinación que nos produce, o es tanto el miedo que nos producen la gente que tiene plata y que tiene poder, que estamos dispuestos a separar una noticia entre los muertos y el asesino para que no parezca que uno hizo lo otro, ¿no? Es una locura. Son novelas.
La corrupción también se mide a través de si tienes corbata y llegas a la cárcel, pobrecito. Acuérdense, el primer condenado por una masacre del Congreso de la República, Álvaro el Gordo García, que pasaba de sus pesebreras en la costa a un patio, pues yo no sé, imagínense la calidad de patio donde tú puedes tener cocinero, acceso a un montón de tecnología, en fin. Pero sí creo también que eso despierta una emocionalidad muy grande y a la gente le encanta el morbo. Y si hay mucho punto de donde se explota totalmente el morbo y dependiendo el personaje. Le ponen un nombre y una corbata, o fíjense que ahora lo recurrente que raya en muchos discursos de xenofobia es también la palabra venezolano, ¿no? Ahora es, y me acordé porque esta semana estuvo Mauricio Cárdenas en el periódico y en una entrevista on the record él decía palabras más, palabras menos, que los problemas de seguridad en Bogotá dependían ¿de quién? De los venezolanos. Y eso pues, parce, hay muchas formas de analizar ese tipo de cosas como para que 10 millones de gatos que viven en Bogotá frente a una población de ¿cuánto es la población flotante venezolana en Bogotá? 300.000 personas, un poquito más, un poquito menos, sean los responsables de lo que está pasando en Bogotá, no sé. Y eso me lleva o me hizo acordar también de otro ejemplo. Hace una semana, toda la policía en la Plaza de la Mariposa en San Victorino. Vamos a lanzar el escuadrón antiatracos en los buses. Boyacá con 13, 6 de la mañana. Mientras que estaba hablando el comandante de la policía, 2 tipos robaban un SITP. Y eso realmente la culpa es de la población venezolana. No sé, me queda esa inquietud. Pero es que eso lleva o deja parece un culpable extranjero anónimo o un culpable con corbata pero que nos despierta emocionalidad porque pobrecito se hace, no sé, parte de ese consumo emocional de las noticias, ¿no? Ustedes que les gustan mucho los medios y han visto cómo se consumen esos periódicos que son como más de los periódicos barriales, un cubo por mencionar algo acá. O sea, independiente a lo que se piense del colombiano, es un periódico. Parce, pero ustedes hablan del cubo y eso lo conoce Raimundo y todo el mundo. Y claro que tienen unos titulares muy ganadores a veces. Pero, sí. Pero es bueno, o sea, parce, esa explota porque además nos toca, ¿no? O sea, menos mal no me tocó o todos tenemos un caso de... se subieron a vender dulces, nadie le compró, entonces nos amenazó con cuchillo, o yo iba caminando por la calle oscura y no estaba el batialcalde del que hablaba Rivas, entonces me tuve que esconder y preferí no salir. No sé, ahí toca como mucho y vuelve a ese punto de un voto sin emoción nunca se va a conseguir. Bueno, sí, con plata, pero el otro voto que se necesita es de emoción. Hijo de madre, siempre... o estamos llevados de la berraca con la pobreza o estamos llevados de la berraca con la inseguridad. Y estoy de acuerdo, no me acuerdo si fue Páramo, Rivas o Tuzara, no me acuerdo, pero siempre lo dijeron, el discurso siempre sale alrededor de 7 u 8 meses antes del primer proceso electoral nacional. Entonces se elige Congreso en marzo, cuenten 6 meses para atrás, 7, o sea, con la ley de garantías entra la ley de la inseguridad, parce. Y eso siempre va a ser y siempre genera así. Y es súper vendedor, pan. Uf. Con la ley de garantías entra la ley de la calle. Ridículos. Pues precisamente como que uno empieza a detectar en estos temas de inseguridad que hay un culpable, ¿no? Hay un culpable que es el alcalde o hay un culpable que son los migrantes, pero hay un editorial de El Colombiano que me parece interesante porque pues menciona como todas estas cifras y lo que se está hablando como del aumento de la inseguridad en las ciudades, pero hay un momento en el que dice hay que reflexionar antes que nada, y eso es como lo que quisiera rescatar, en donde hablan de el deterioro de seguridad es una terrible secuela que deja la pandemia, originada por daños permanentes que provoca esto en estructuras económicas, sociales, salud, educación, empleo de los colombianos, combinado con un problema de diseño institucional de aparato de justicia que permite impunidad y que produce una situación y que termina produciendo la situación tan preocupante como la que estamos viendo. Que siento que es una reflexión un poco más sensata. Pensar que esto es simplemente culpa de un migrante o de un grupo de migrantes
es tan irresponsable como después darse cuenta de que venimos de un año en el que pues obviamente no había inseguridad a los niveles que hay ahora, porque no se puede comparar el 2020 con ningún otro año en el mundo. Es como nuestra viceministra canciller diciendo que Colombia es mucho mejor ahora que hace 200 años. Es como, pues porque ahora hay acueductos, o sea, ministra. Sí, obviamente como que es un nivel de comparación que no se puede hacer con el año pasado, y creo que al menos este editorial sí lo deja un poco más claro, como no, o como que si lo vamos a entender, hay que entenderlo en términos de muchas cosas. Todo, o sea, a mí me parece que todo esto que sucede alrededor de los meses preelectorales cambia también un poco las fuentes que consultan los medios para hablar sobre seguridad, ¿no? Porque usualmente cuando hay un problema de seguridad y no es época preelectoral, lo que yo recuerdo en mi época, pues, es que uno tal vez quería consultar a una persona que realmente fuera experta en temas de seguridad, ¿no? Es decir, como un técnico, digamos, como vamos a hablar con, yo qué sé, en esa época era Hugo Acero, entonces hablemos con él a ver qué nos dice de cómo solucionar ciertos aspectos puntuales de no sé qué. Hoy en día, y esto sí me parece sorprendente y me parece un poco a la vez irresponsable, como dar un micrófono abierto, es un poco al juego de las elecciones y a ver qué es lo que dicen las personas que han participado en política. Y una de las fuentes más peligrosas que me parece que han consultado sobre este tema, sobre todo porque él usa esto como un lavado a su imagen de estos días, es Uribe. O sea, me impresiona, por ejemplo, las citas que ha dicho Uribe en los medios. Si yo fuera hoy el presidente, por ejemplo, en mi gobierno mejoró mucho la seguridad, ¿sí? Es decir, entonces lo ponen en la calidad del experto. Pues claro, ¿quién va a haber más experto en época preelectoral sobre seguridad que Álvaro Uribe? Él es el presidente de la seguridad democrática. Y de una, él hace un llamado para reivindicar la figura de las convivir. O sea, este señor claramente pues sí es nuestro titán electoral, pero sí es una cosa complicada que a unas semanas de sus declaraciones en la Comisión de la Verdad, los medios lo estén citando para que las figuras de las convivir y digan, no, pues cuando yo era gobernador, acuérdense, uno usaba a la gente civil para ayudar porque es que la ciudadanía tiene que ayudar, y eso lo hice yo y la seguridad mejoró, punto. Entonces, como que aparte de que él es como una persona que está perpetuamente pensando en ejercer el poder, pues él también aprovecha estos espacios para no dejar a Colombia salirse de él mismo, ¿sí? O sea, es decir, él usa estos escenarios para decir, ustedes todavía me necesitan y me necesitan urgente. ¿Por qué? Porque está el problema que yo mejor supe atender, que es la seguridad, ¿no? Entonces, y en ese jueguito como de cruce de fuentes y de ideas también llega el tema de los culpables, ¿no? Y es impresionante ver cómo hay unos culpables. Yo creo que al margen, digamos que el editorial del Colombiano sí es muy concienzudo en evaluar un todo, pero digamos que en el margen de los culpables está obviamente Venezuela y está obviamente también el paro. A mí me ha sorprendido como esas salidas pues que se cubren también. Hubo una que es la que más me ha divertido porque es mi precandidato del que yo más me burlo hoy en día, que es Juan Carlos Echeverry. Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás, papi? Que él sacó como una tabla, digamos, él es un economista, entonces él habla a punta de tablas. Entonces él sacó una tabla en la que había como Lo que le pasa a ese señor no es que él es economista. Sí. Él es así. Entonces él sacaba no sé de dónde la sacó, digamos, como que un pedazo de la tabla estaba en español y un pedazo de la tabla estaba en inglés, raro. Y era como como una subida de los homicidios en un entrecruce con los días del paro nacional. Y entonces, claro, pues obviamente ahí hay como una correlación en el tiempo, pero no está hablando de ninguna causalidad, ¿sí? Y eso lo sueltan bravo, o sea, es decir, lo sueltan y se cubre. Es decir, con el caso de Claudia López, ella sí lo dijo textualmente, y es esta cuestión de la policía que está desmoralizada después del paro, después de que los vándalos se tomaran las ciudades. Eso fue lo que pasó, y es decir, es como, pero tú eres la alcaldesa, o sea, ¿cómo así? Es decir, estas declaraciones, ¿a quién se las estás dando, no? Entonces ha servido para eso. Y al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo que los mandatarios lo hacen, pues los candidatos, es decir, todo el mundo lo hace. Uribe atacando a este señor Quintero en Medellín, Uribe atacando a Claudia López. Es decir, es como un juego ya que vemos, y claramente seguridad, como ustedes habían dicho, pues es un tema en la agenda. Es decir, armemos un debate de precandidatos presidenciales. Tema número 1, seguridad, ¿no? O sea, y ya es, el debate ya está, digamos, con ese tema. Pues claro, es decir, es una agenda de la derecha
Primero porque el miedo nos hace fachos, pero además porque es una agenda que pone contra la pared a cualquier político. Porque la seguridad es como, ¿no? El mismo Petro salió alguna vez a decir cuando era alcalde, como, pues mi consejo es que no saquen el celular cuando estén en la calle, ¿no? Que es verdad. ¿Es válido sacar el celular a contestar una llamada o hacer una llamada en la calle? Pues creo que aquí hay una campaña de cultura ciudadana que debemos acometer. No usar el celular en la calle. Que es la versión culta al tombo papaya de Montería. Es exactamente lo mismo. No den papaya, ¿no? Es culpa suya por sacar el teléfono en la calle. Los pone contra las cuerdas y mire que, o sea, toda la fascistización de Claudia López ha venido a partir del cuento de la seguridad. Entonces empezó con el cuento de los venezolanos, ¿no? Los venezolanos y su escuadrón con Migración Colombia para cazar extranjeros, como cacería de panas, o sea, como, ¿no? La xenofobia, además, como si Bogotá hubiera sido un paraíso terrenal antes, ¿no? Sí, Como, sí, ay, sí. Bogotá, que era jauja, ¿no? No, ni un sí, ni un no, ni una contradicción en la calle, no pasaba nada, ¿no? Los dos atracadores que había, que todos los conocíamos, eran los ladrones de la villa, y atracaban con unas tijeras punta Roma y uno les daba plata porque decía, hombre, no saben hacer nada más, venga y nos roban, ¿no? Hasta que llegaron los venezolanos, ¿no? Como... Entonces, hola Juan Carlos, ¿cómo estás, chupapija? Entonces, el caso es que la llegada de los... ¡Mashup! Así se va a llamar el episodio. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás, mamá huevo? Entonces, el caso es que desde que llega el cuento del coco de los venezolanos, entonces eso transformó el discurso de inmediato y está el discurso de los presos y está el discurso de las cárceles, el discurso punitivo, el discurso de convertir a las primeras líneas en grupos criminales, terroristas. Entonces ahí empieza a entrar en la colada todo porque eso es muy político, ¿no? Entonces lo que le queda a un político de centro izquierda, incluso centro derecha como Claudia López es o se pone duro o le dan duro, ¿no? Como si no se pone firme con alguna vaina, ¿no? Entonces le dan palo, como no, haga algo, señora alcaldesa. O por el otro lado tiene que traicionar a los suyos, como, ¿no? Vamos a militarizar la ciudad, vamos a aumentar los activos, ¿no? Entonces todos los que en este momento están hablando de, es que los tombos, cuando hayan elegido alcalde o cuando hayan elegido presidente, y ese presidente o ese alcalde se las tenga que ver con el problema de seguridad y tenga que aumentar los activos de la fuerza pública, ¿qué van a decir? ¿No? Seguramente en nuestra acrobacia argumental van a decir, es necesario, el problema está atacando de frente el problema de la seguridad, es que no se entiende. Primero, que porque no congracia con la policía, y cuando congracia con la policía, entonces ya no lo quieren porque lo persiguen. Entonces el discurso de la seguridad siempre lo bota a uno a la derecha y a la extrema derecha. Siempre lo bota a uno y lo lleva a extremos en donde tiene que adoptar un discurso punitivista. Nadie está obligado a ser xenófobo, alcaldesa López, pero sienten que están acorralados y tienen que ponerlo en esos términos, que es un discurso incluso mucho más efectivo que el del populismo punitivo, porque por ese mismo lado se va lo de los violadores de niños, como así usted quiere que violen a los niños porque no le gusta la cadena perpetua. Lo que pasa es que como eso es un intríngulis bravo en términos de derecho, o sea, explicarlo toma tiempo, es más difícil entrar en esa discusión. La seguridad no, la seguridad es como, ¿usted quiere que lo atraquen? ¿No? ¿Usted quiere que lo roben? Usted trabajando y la gente que no trabaja nada, bueno, ¿no? Empieza otra vez el mismo cuento de estos anónimos. Y lo último que quiero decir es decir, se repite tanto que es fácil olvidarlo. ¿No? Ha pasado, o sea, uno tiene una pareja y uno recuerda la primera discusión que tuvo y ninguna más de en adelante. Entonces cada vez que va a discutir es como la otra vez que tú me dijiste, así cuando, y uno... no sé, hace 2 años, ¿te acuerdas que estábamos hablando, que habíamos vuelto de uno nunca se acuerda? Lo que uno sí se acuerda es del momento en que por enésima vez llega la copa que rebosa la copa, la gota que rebosa la copa, ¿no? Y es, siempre hay un video de Añavidas que llega para que la gente diga, esta ciudad no aguanta más, no aguanta un muerto más, o para que se haga un consejo de seguridad o para que se haga un puesto de mando unificado. Entonces cada tanto es el video del tipo que mataron en Transmilenio, mis condolencias, pero esa persona sirvió
como una excusa para hacer un puesto de mando unificado. ¿Qué solucionó? Nada en absoluto. ¿Por qué? Porque no es un asunto de activos, porque el crimen pues obviamente no está donde está la policía y no se puede cubrir de policías la ciudad porque no da. Aunque quisieran poderlo transformar en un asunto de presencia, muchas veces no se va a lograr y muchas veces van a pasar cosas horribles. Es inexcusable, tiene que solucionarse de alguna manera, pero creo que en este punto debería estar claro que la solución no está en poner más activos de la policía ni en militarizar las ciudades. O sea, eso está claro, requete claro. Pero eso es algo que como sabemos, porque al menos yo desde los medios no sé si la cantidad de policía que hay en ciudades como Bogotá o Medellín es la suficiente, la necesaria o no sé. O sea, no sé qué significa eso en términos de seguridad frente al papel de esta institución. Y creo que posiblemente no sea suficiente la presencia, posiblemente no sea suficiente el número, pero nosotros llevamos creciendo demográficamente de manera sostenida, porque todavía no somos ese país nórdico que soñamos, y llevamos también aumentando el número de activos de la fuerza pública. Eso siempre pasa, eso siempre lo dicen los alcaldes y siempre hay, ¿no? Entonces está el video de la persona a la que le metieron un balazo en Transmilenio, alguien lo subió en las redes, después fue Pulso y después Blue o qué sé yo, y la gente dice, es que esto ya no aguanta más, ¿no? Entonces uno siempre tiene una gota que rebasa la copa y eso vuelve a pasar cada tantos meses, y volvemos al mismo discurso de seguridad. ¿Y cuál es la respuesta? Vamos a aumentar los activos. ¿Y sigue pasando? Hombre, sí, sigue pasando. ¿Por qué? Porque siempre ha pasado. Y porque además lo conocemos porque a alguien le interesa que lo sepamos. ¿No deja de ser noticia? No, en absoluto, es noticia. El problema es cómo se trata y el problema es cómo los políticos lo usan. Recuerden y recordemos todos que los medios en este país son caballos de batalla de políticos y de partidos políticos. Gente que se monta en un medio y lo cabalga con una dirección. Y eso funciona así. Así sean los empresarios con sus propios intereses entregándoselos a un político, así sea un político que tiene familiares en un medio, así sea un partido político que tiene cooptado un medio, sea lo que sea, ese direccionamiento de la agenda está dado por dos cosas. A la gente le interesa, B, a alguien más le interesa que nosotros lo sepamos y ahí es donde empieza a modificarse lo editorial con respecto a una agenda que igual siempre va a ser parte de las noticias urgentes. Y solamente que hay una cifra que ustedes seguramente todos han visto en medios alguna vez, independiente si lo ponen en su línea editorial de esa que habla Santiago o en su línea informativa en donde trabajamos los periodistas, pero es de la fuerza pública en Colombia tiene alrededor de 400.000 uniformados. Esa es la respuesta a tu pregunta, Sara. Y somos 50 millones de habitantes. Y 400.000 estamos hablando de, son 4 fuerzas, policía, aérea, ejército, y se me escapan la otra, pero la marina, sí, naval, los Popeyes y tal. Esta gente son 400.000 personas para cuidar a 50 millones de gatos. Nunca va a ser suficiente. Y eso tiene una aritmética y es ¿cuánto vale una persona de estas para poderla en términos de salario y demás? No lo pongo en términos humanistas. Y eso, ¿qué gasto genera adicional y cuánta plata se necesita para cumplir o llevar a cabo ese discurso 20 juliero de vamos a redoblar el pie de fuerza? Eso no es fácil. Si ustedes se fijan, siempre todo en el Estado lo miden, y no me refiero al colombiano, sino a la figura de Estado como tal, siempre lo miden por cada tantos habitantes. Entonces es un policía por cada tantos habitantes y siempre va a haber un déficit. Pues si son 400.000, pues imagínense cuántos habitantes hay en Bogotá, 10 millones, cuánta policía hay en Bogotá de esos 400.000. No tengo ahorita el dato, pero siempre va a ser poco frente a la gente. Y ese discurso, no, o más bien, esa reflexión a la gente no le baja porque dice, uy, llegó el man o la chica ruda que se lanzó, entonces a ese le creemos porque habla duro y rudo. Pero pasar, como diríamos los abuelos, del dicho al hecho, trecho como un berraco para poder cumplir. Y solamente quería decir otra cosa antes de lo anterior. Parce, ese discurso de los venezolanos también muestra esa ausencia de memoria tan brava que tenemos nosotros, incluso una memoria cortoplacista.
época de los 60 o 70, para donde salíamos todos los colombianos desplazados literalmente por una ola de violencia bravísima que había en este país, pero brava, porque eso se daban en la jeta narcos, se daban esmeralderos, se daban paperos, o sea, cualquier tipo de adjetivo en cualquier tipo de negocio ilícito estaban prendidos en este país. ¿Y para dónde o nos íbamos los colombianos? A Venezuela, porque era esa riqueza petrolera siempre tenía. Y los ejercicios de xenofobia eran de allá para acá. Las paredes de las casas de los colombianos pintadas de lárguense, ladrones. O sea, todo lo que estamos viviendo hoy es un déjà vu que aquí podemos seguirle echando la culpa a quien sea, pero que dentro de la construcción de nosotros de memoria y de identidad como colombianos, como que nos la quitan, ¿no? Porque eso no está en ninguna clase, no está en ninguna cátedra, pero también está o hace parte de ese aperezamiento mental que a veces como gente tenemos, que nos impide mirar ese pasado, e incluso un pasado más reciente. Pues pana, ¿por qué en el 2020 no había tantos delitos? Huevones, estábamos encerrados. ¿Quiénes iban o sea, la delincuencia no bajó, la delincuencia se encerró, y hoy en día, ya que tenemos la vacuna y lo que sea, la gente ya sale sin tapabocas, la rumba, tal, eso y ese pasado inmediato de hace cuántos meses estábamos en una cuarentena estricta, 6 meses, 7 meses, ya el chip es otro. Quisiera entrar a este tema porque de nuevo a mí me parece que esto es como un círculo vicioso, una cosa de poderes, ¿no? Como de imágenes. Entonces, imágenes públicas me refiero. Entonces está la cosa esa, por ejemplo, Claudia, haga algo. Sí, como desesperados por el tema de la inseguridad. Ya llegó al tope de portada de semana, lo cual genera obviamente un desplome de la popularidad de Claudia López, y lo cual genera también una serie de respuestas por parte de Claudia López, que es como este tema de la militarización de Bogotá, y ante los reclamos justificados de, bueno, ¿y usted por qué está trayendo policía militar a las calles ella salió con esa barbaridad, que es el enfoque punitivista que tanto gusta y que tanto causa también cubrimiento y que tanto causa, marica, ¿qué hacemos frente a esta respuesta que fue lo que Claudia dijo? Para manejar el sistema carcelario. Sí. Tiene razón, pero yo también les digo, pues, ¿queremos criminales más apretaditos en las cárceles o más libres en las calles? Pues porque es que también tenemos que tomar decisiones como Estado sobre eso, frente a digamos, desafío que tenemos. Pero ese es el dilema, o delincuentes más apretaditos en las cárceles o delincuentes en las calles. Pues en parte es ese, porque hay pocas cárceles, y esto es hoy. Claro, eso ya es como una cuestión como de... Claramente Claudia López ha decepcionado a su electorado votante en una serie pues de salidas. Xenofobia es una, ¿no? Xenofobia es una de las más grandes, pero esta como de hacinamiento, de desconocimiento del hacinamiento carcelario y desconocimiento como del estado de cosas inconstitucional que existe en las cárceles, para que ella salga a decir eso, es como ya, bueno, es decir, haré lo posible por usar esta coyuntura de la seguridad para dar una declaración a la prensa que tenga satisfecho a una porción de la población, así sea una barbaridad lo que yo esté diciendo. Y súmale a eso rápidamente cuánto vale hacer una URI. Una URI, que ni siquiera es una cárcel. Sí. Una URI. Entonces, ¿cuánto vale? O sea, tumbemos una casa, una olla de vicio. Porque, uy, qué pecado fumarse un porro. Tumbemos la olla de vicio, metamos una URI. ¿Cuánto vale tumbarla? ¿Cuánto vale subirla? ¿Cuánto vale ponerle servicios? Así sea una letrina para meter a 20 personas ahí. Y eso es parte de esa ecuación que no se hace. Independiente a quien lo haya dicho o a quien no, apretaditos o ensanchados, el debate del hacinamiento, todo ese tipo de cosas que siempre están. Pero, parce, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale y cuánto, qué tan fácil es? No, es que yo llego y voy a hacer 30 URIs y 2 megacárceles para retener a todos los narcojíbaros de esta narcociudad. ¿De dónde, pana? ¿Y qué soluciona, además, no? También esa es la pregunta, como ¿cuánto vale? ¿Qué hacemos? ¿Y qué soluciona? Es decir, ¿más cárceles? ¿Qué soluciona más cárceles? Eso es una pregunta que ronda siempre. Pues es que volvamos al asunto de clase. O sea, pues cuando Peñalosa desmanteló el Bronx, lo gentrificó y lo convirtió en un distrito creativo. Nadie... un distrito creativo divino, güey. Un distrito creativo. Nadie salió a decir 6 meses después qué ha pasado con la gente que estaba viviendo en el Bronx y que fue expulsada, ¿no? Los primeros meses, primer mes y medio seguramente sí, como se los vio por el caño de la avenida Quito, como, ¿qué pasará con esta gente? Solo el tiempo lo dirá. Y efectivamente, no, y ni el tiempo en realidad no dice nada, pero digo,
Me encanta que digas lo pasa del el tiempo lo dirá, porque justo hay un reportaje del Espectador que está tratando de analizar el papel de la policía militar y cierra con: solo el tiempo dirá si esta puerta que abrió la alcaldesa de la policía militar realmente se traducirá en buenos resultados. Perdón por la Cuando ya le interrupción, han pero es dicho que que la no. verdad solo el tiempo lo dirá, es como una conclusión que nunca hemos podido al final evaluar. Continúa, Es como nunca nos Santiago. vamos a enterar, ¿no? Nunca nos vamos a enterar. Es decir, ¿por qué? Porque es gente que no tiene historia, ¿no? La historia es un privilegio de las clases altas. Aumentar las cárceles para que entren los malos pobres es fácil. A los ricos, a los corruptos, a los políticos jamás los meten a la cárcel. Los apresan, les ponen medida de aseguramiento, pero los dejan en el ubérrimo, los dejan en el club militar, los llevan al Cantón Norte, pero no a las caballerizas donde desaparecían gente, sino a un lugar con acomodación y televisión. Es decir, sí existe una marca de privilegio muy fuerte, y pensar en apretar más gente simplemente porque esa gente para Claudia López es como Play-Doh, como ay, pues se mete más gente y eso se aprieta, eso no cabe, ¿no? Es como un mug, usted mete más lápices y ya, entonces ahí están los malos. Y eso de inmediato genera, pues, o perpetúa una brecha gigantesca. Lo otro es, los tombos son muy pocos cuando se trata de seguridad, ¿no? Y la gente siempre es: ¿y dónde están los policías? ¿Dónde están? Ay, claro, los tombos. Y son demasiados cuando se trata de protesta social. Entonces Daniel hablaba sobre la cantidad de policías por 100 habitantes que tenemos en Colombia, en Bogotá, que son muy pocos cuando se trata de casos de atraco, seguramente porque a la gente la atracan en lugares solitarios. O sea, sé que es una estupidez, no es culpa de la gente, a nadie lo deberían atracar, pero es lógico que los atracadores estén esperando gente donde no se encuentra ningún policía, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, se ven demasiados policías cuando se trata de una protesta social. Algo que me parece pues como muy relacionado a eso, haciendo una revisión para este episodio, hay varios medios que trataron de ver si, pues, ¿cómo se dice? Aumentar el número de efectivos, ¿es el término periodístico? Aumentar el número de efectivos en las calles, lo que, pues, algunos medios se preguntan, bueno, ¿y eso sí sirve? Por ejemplo, en El Espectador hablan también de decir: la sola presencia de uniformados de policía y ejército no reduce delitos. La disuasión solo es en tal medida que el que haya castigo y sanciones efectivas, pues los delincuentes están esperando otra oportunidad. Entonces, y eso ha sido también, dicho 500.000 veces, además. Claro, y entonces, cuando uno le pregunta a la alcaldesa haga algo, pues también las soluciones están en dónde, y eso es difícil, por eso como que es un tema tan inacabado y tan constante y abrumador. La desigualdad del capitalismo, el patriarcado. Y por eso vuelve... todos los caminos van al capitalismo, siempre en todos los episodios de Presunto. Y por eso vuelve además siempre el tema de cadena perpetua. Eso es perpetuo también. Y es siempre la misma respuesta. Es como: no va a funcionar subir las penas si no tenemos un sistema judicial eficaz que disuada a los que... No, es decir, eso yo lo he visto de verdad desde que estudiaba Derecho hace 20 años. O sea, siempre vuelve el mismo tema. Sí, 20 años, Sara. ¿Qué? No, mentiras. 15. Casi me voy de para atrás. No, y ese tema de la percepción es que la gente también es rara, ¿no? Si se han fijado que tengo una percepción de que la seguridad está muy ruda en la calle y tal, y sale un militar armado en un platón de una camioneta con otros 10 armados al lado, y la gente esa escena la hace sentir segura. O sea, yo no me imagino a ese man sacando su arma y metiéndole un tiro a un ladrón. No, pues porque se supone que no es su labor constitucional ni legal de hacerlo. Pero la percepción, volviendo al inicio, no me acuerdo quién lo hablaba, la seguridad decía, es un tema también de percepción. Eso hace que la gente se sienta tranquila. No sé si toda la gente, para generalizar con el término, pero sí o sea, tú sales a las calles donde ha pasado eso y la gente se siente más tranquila por verlo. Un ejemplo aquí local de los paros. En una parte cerca del Jardín Botánico se iba a formar uno de esos miércoleros, todos contra todos, ESMAD, marchantes, encapuchado, todos. Y bajaron unas personas civiles, armadas, de esas que solamente se ven de esquina y esquina. Señores, recuerden que ustedes tienen permiso de hacer protesta de aquí para allá. Y ese mensaje no era solo para los marchantes, era también para los uniformados. La protesta esa noche paró,
se dejó de hacer protesta, independiente, no estoy refiriendo al marchante, al del paro, estoy refiriendo a todo, mejor dicho, se acabó el mierdero, para resumir el cuento. ¿Y quién puso esa orden? Pues en Bogotá le dicen pandillas, acá le dicen combos, en Cali le dicen banda, el nombre da exactamente lo mismo. Son esos mismos grupos de poder que tienen controlado ese micropoder que para unas capas sociales no es visible, pero que las capas de gobierno sí reconocen y saben que está, pero están esos famosos acuerdos de silencio, en algún momento también famosos en esta ciudad, que permiten que por lo menos la inseguridad tenga unas fronteras, no pase de un lado al otro. Pues es que si los combos no se acaban en gran parte es porque los alcaldes también los aprovechan. Es decir, hay un punto en donde tienen que llegar al diálogo porque se trata de unas entidades de poder que están metidas en lugares en donde de verdad es muy difícil hacer presencia. Si ustedes han ido a los barrios que empezaron siendo invasiones, a los cerros del suroccidente y del suroriente de Bogotá, y ven las calles triangulares, ¿no? Si alguien ha tenido la oportunidad de ver cómo es una favela en Río de Janeiro, son laberintos, no se trata de un lugar fácil, no está enmarcado en la lógica chapineruna, teusaquillo, candelariense de la cuadrícula de la ciudad en donde el cuadrante está acá y el calle está acá. Es decir, es normal que los políticos hagan negocios, no deberían, pero digo, lo hemos visto con Bukele, lo hemos visto en Medellín, lo hemos visto en Bogotá, se ha visto en Ciudad de México, se ha visto en Río de Janeiro, siempre existe un trato precisamente porque cuando se trata de no dejar desbordar las cosas, a veces incluso los combos son mucho más efectivos que la policía. El problema es que la agenda sigue siendo el miedo. El problema es que la agenda sigue siendo el miedo, lo cual además hace que los equipos de comunicaciones de los gobernantes tengan que ponerse más a tono, porque seguramente la seguridad sí es percepción. Es decir, incluso es más importante la percepción de seguridad que la seguridad misma. Por eso los hombres nos sentimos en general más seguros, porque en el 0.1 de los casos nos van a violar, por ejemplo, ¿no? Es por eso que la agenda de seguridad va y viene. Si a los hombres nos violaran en la calle, eso se habría acabado hace rato, al menos estarían tratando de acabarlo, pero no les importa porque la agenda de seguridad no tiene un enfoque de género. Solamente se instrumentaliza a las mujeres para decir, y violan a nuestras mujeres, ¿no? Pero cuando se acaba el problema, cuando pasan las elecciones, cuando se acaba el punto, se acabó también la agenda y se acabó la instrumentalización y entonces ya no sirven más y ahí para el asunto. Puede que sea percepción, pero la responsabilidad del político es entender que la percepción de la gente es importante, no desestimarla como si fuera una estupidez o un capricho de las personas, y por eso puede que sea cierto y puede que las cifras estén ahí, las cifras no importan, y de eso es que se aprovechan tanto los medios como los políticos. Y yo creo que no vamos a salir de ahí. Es decir, yo creo que de verdad va a quedar dos ladrones, ¿no? Un Asterix y un Obelix del crimen organizado en Bogotá, y en el momento en que le convenga a uno o al otro, se va a convertir en una pandilla gigantesca, ¿no? En una banda criminal o en la nueva guerrilla, o siempre vamos a encontrar un enemigo, y ese enemigo siempre va a ser el que te está quitando lo tuyo, ¿no? Sí, y voy a dejar aquí una pregunta de mis famosas teorías de conspiración, y es esto también de la mano de la regulación de armas de fogueo, que pues obviamente también hace parte como de la gran historia del paro nacional y quiénes tienen derecho a comprar estas armas y cómo se deberían regular, y esto también cómo implica otro tipo de uso de este tipo de objetos. Quienes están de acuerdo, quienes no, pero también es una conversación sobre, pero es que está muy inseguro, como así que pues yo quisiera tener entonces mi arma de fogueo que pues no es letal y la puedo usar en mi casa. O sea, como que hay conversaciones más amplias también en términos cotidianos que empiezan a aplicarse en estas conversaciones sobre seguridad, que valdría la pena, no sé, ver qué tanta relación hay allí. Entonces, bueno, estamos en un círculo vicioso sobre la inseguridad. Cuéntenos ustedes cómo la perciben y cómo lo ven también en relación a la política y a los poderes locales.
Les quiero dar pues muchas gracias a ustedes por escuchar. Muchas gracias, Daniel, por venir acá a Presunto, tu primera participación. Espero que no sea la última. ¡Bravo! Súper bienvenido. ¡Eso! No saquen el celular en Transmilenio, muchachos. Páramo, 20 años de experiencia. 20 años conociéndonos, tú y yo. Sí, wow, impresionante. Santiago. Chao, gracias, nos vemos en el futuro. ¿Algo más para decir? No, ya. Sí, ¿sabes? Yo sí quisiera ver a Juan Diego Alvira, el nuevo ídolo de Páramo. Y de toda Colombia, Santiago. Y de toda Colombia, irse a hacer una denuncia por atraco. Porque es que eso es lo otro. ¿Ustedes han tratado de denunciar a un atracador? O sea, ¿ustedes creen que el celular vale las 4 horas que ustedes pasan sentados en una comisaría esperando a que le digan, bueno, lléneme este papel para saber que posiblemente no lo cojan y que en esas 4 horas ya alguien logró chuparse el coltán, así con la boca, chupar el coltán del celular? Y que al celular. lo titule Los Círculos del Infierno. Sí, vamos a visitar los sótanos del infierno. Eso, perdón. Hagan de cuenta que a mí me atracaron. Este es mi celular. Se refundió. Se lo voy a entregar a mi amigo Néstor. ¿Usted y me voy a ir a hacer el celular? denuncio. Ya no está. Aquí no está. Tengo conmigo una descripción para un retrato hablado de un atracador. Vamos a ver cuánto se demoran en atraparlo. ¿Cuándo llegará? ¿No? Entonces, es muy difícil que no se cubran ni las causas objetivas ni el contexto judicial, porque finalmente eso no es lo que va a pasar. De resto, por favor, cuídense mucho. Aclarar también que a Juan Diego Alvira que esta imitación es desde el cariño y la admiración total. Ay, me encanta que creas que Juan Diego Alvira escucha Presunto. Me encanta tu fe. Pero si nos escuchas, por favor, mándanos un mensaje. Muchas gracias. Uy, sí, La esposa toda, Juan Diego, ¿qué te pasa? No puedo dormir. Estoy viendo Presunto Podcast. No importa lo que haga, igual se burlan de mí. Bueno, pues solo quería dar como algo que no tiene nada que ver. Se anunció que va a volver la revista Cambio. Y aquí, obviamente, en Presunto estaremos muy pendientes, celebrando siempre nuevos medios y más gente haciendo como periodismo. Entonces, súper atentos a ese chisme, a ver cómo les va. Y yo soy Sara, muchas gracias a ustedes por escuchar. Ya saben, un próximo episodio la próxima semana. Chao. Presunto Podcast es un proyecto de Sillón Studios. La producción es de Sara Trejos, el análisis de hoy es de Santiago Rivas, María Paula Martínez y Andrés Páramo. La postproducción de este episodio es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Recuerden que pueden ir a nuestra página web, unirse a nuestra comunidad de Discord y donar a este proyecto en Patreon. Todo eso en nuestra página web. Gracias.